Radio Faro. Como siempre, Victoria, buenos días. Empezamos hoy con ánimo y con mucha fuerza. Pues sí, Willy, aquí estamos. Muy buenos días a todos. En los controles, como siempre, Neri, buenos días. Buenos días. Recuerden que esto es un programa participativo. Ustedes pueden participar, pueden hablar con nosotros, pueden contactar con nosotros. Victoria, recuérdanos, ¿cómo contacta con nosotros? Pues mira, lo pueden hacer a través del Facebook en Radio Faro Canarias, a través de Twitter info@radiofaro.es, el correo electrónico, Twitter @radiofarosur y a través del WhatsApp 685-284-848. Bueno, pues esa es la forma que tienen ustedes de contactar con nosotros. Victoria, vamos a hacer una pequeña mención porque en nuestro programa inaugural de la línea del imposible hablábamos de la luna. Nos anticipábamos a ese aniversario. Hoy se cumplen los 50 años de la luna y nosotros en la línea imposible sembramos en aquel momento, hablamos de las varias teorías que existían sobre la luna, ¿no? Efectivamente, ya los 50 años, por eso fue nuestro primer programa, dijimos, vamos a ver qué podemos sacar aquí. Bueno, en aquel momento dijimos, había mucha gente que lo sabía, mucha gente no lo sabía, que Maspalomas tuvo una labor importante en ese proceso de pisar la luna y hemos visto en todos los medios que ya ha salido el INTE, que son las antenitas, como ustedes lo quieran llamar, que tenía la NASA en ese momento aquí en Maspalomas. Efectivamente. Bueno, se han cumplido 50 años, nosotros cumplimos nuestro quinto programa ya, ¿no? Sí. Y hemos hablado de todo aquí en la línea del imposible, pero sí hemos dejado un poco, el tema que vamos a hablar hoy lo hemos dejado un poco, porque es un tema la verdad que delicado y un tema escabroso. Hoy vamos a hablar de asesinos en serie, porque en Canarias también tenemos asesinos en serie. Está claro que el ser humano es capaz de lo mejor, pero también es capaz de lo peor y a veces actúa con una crueldad que a los mismos humanos nos puede sorprender. Hablaremos de ese caso se dio concretamente en Tenerife, pero para un poco situar a la gente en la época en la que estamos hablando, nos vamos a ir al año 1981. Además, el año 81 fue un año lleno de sobresaltos, ¿no? Porque es el año en el que dimite Adolfo Suárez. Sí, efectivamente, y es el año donde el famoso 23F, donde el señor Tejero quiso hacer un golpe de Estado. Fue el año también donde fue secuestrado el jugador del Barcelona, Enrique Gastroquini, que fue secuestrado por la banda terrorista ETA, ¿sí? Que afortunadamente fue liberado. Fue el año donde se estrenó la famosa película de Indiana Jones en busca del Arca Perdida. ¡Qué buena película, por favor! Fue el año también donde en Lanzarote encallaba el buque Telamón. Fue el año donde Palmera sacaba su primer disco. Y fue el año donde Tequila nos invitaba a saltar con su salta. Sí. Y fue el año donde un señor llamado Damaso Rodríguez, más conocido por el Brujo, ingresó en prisión tras cometer un asesinato y una violación. Pero la historia de este señor no solo va asociada al año 1981, sino también va asociada al año 1991, 10 años después, porque mataría a otras dos personas. El Ministerio del Interior da la categoría de asesino en serie a aquellas personas que cometen de 3 crímenes en adelante. Por eso es por lo que se le llama asesino en serie. Uh-huh. Este señor mantuvo en jaque durante casi un mes a las fuerzas de seguridad del Estado en la isla de Tenerife, ya te digo, durante todo un mes. Después de que tú nos informes un poco, cuando pasemos a la parte de lo que opinamos, te recordaré, hablaré de una parte de mi vida. En esa época yo estaba en Tenerife, además fue en carnavales, y la verdad yo viví un momento, o muchos ciudadanos vivimos en ese momento, una persecución que hubo en las calles de Santa Cruz, que aquello fue, vamos, de película, pero sí, lo contaremos al final del programa. Para resumir, ya te digo, este hombre estuvo en jaque a toda la isla de Tenerife durante casi un mes,
hasta que al final lo cogen y la versión oficial, o sea, hubo un tiroteo con la policía y la versión oficial es que al verse acosado por la Guardia Civil se quitó la vida, se suicidó, se pegó un tiro en la cara. Esa es la versión oficial. Victoria, como siempre, ha hecho esa labor documental, ha estado mirando por las redes, ha mirado la hemeroteca de las noticias de aquella época y bueno, nos vas a poner en antecedentes de lo que pasó, de lo que sucedió. Pues sí, vamos a empezar, que luego os comentaré un dato curioso, pero vamos a comenzar con todo lo que se encuentra del señor Dámaso Rodríguez. Pues, Dámaso, el brujo, además. El brujo, el apelativo que le pusieron. Efectivamente. Pues si hay un delincuente que se ganó la fama a pulso en la historia criminal del archipiélago, ese es sin duda Dámaso Rodríguez Martín, el brujo. Puso en jaque a las fuerzas del orden durante 31 días tras no regresar de un permiso penitenciario por el que cumplía condena por un asesinato y la posterior violación de su novia. De la novia del asesinado. Efectivamente. En su alocada huida, violó y asesinó a una pareja de alemanes y sembró el terror de toda la isla en plenos carnavales. Recordamos que este señor vivía en Tenerife, ya lo diremos más adelante, pero es de Tenerife. Logró burlar el cerco que la policía tenía sobre su domicilio en el Batán y entrar en casa de una vecina a la que agredió sexualmente. Pronunciar el nombre de Dámaso, más conocido como el brujo o el maso, entre sus vecinos de las Mercedes es como nombrar al diablo. Pocos son los que hablan bien de este hombre, que entre enero y febrero de 1991 sembró el pánico en Tenerife tras no reincorporarse de un permiso penitenciario y huir al lugar que le vio nacer y que conocía como la palma de su mano, la cordillera de Anaga. Fue en plenos carnavales y el bulo de que tenía intención de ocultarse entre las mascaritas sembró el pánico. Dámaso Rodríguez Martín vino al mundo el 11 de diciembre de 1944 en el lugar conocido como Las Montañas, el Batán. Era hijo de Martín Rodríguez y Celestina Martín y se crió junto con otros 4 hermanos, 3 hembras y otro varón. Una familia humilde como las de la zona intentan darle la mejor educación a Dámaso, pero el joven está más interesado en llevar otra vida. Así, el 15 de enero de 1962 ingresa en prisión por primera vez. Tiene 17 años y es acusado de un robo. Ya cumplido los 18, en septiembre del 63 sale de la cárcel y un año después decide enrolarse en la Legión y es destinado al Sáhara, donde asciende a cabo y hasta muestra un buen comportamiento. En 1966 se licencia del tercio de extranjeros, regresa nuevamente a las Mercedes, donde contrae matrimonio en 1967 con Mercedes Martín Rodríguez y se instala en el lugar conocido como El Peladero. La vida durante estos años transcurre sin mayores contratiempos. En 1973 se produce el primer natalicio en la familia. Llega una de las hijas y la segunda nacerá en el 75. Cuando empezamos el programa, ubicamos a la gente en el año 1981, por eso hemos hecho esas pequeñas efemérides, para que un poco recordamos lo que pasaba por la época y cómo era nuestra vida en nuestra época. Porque en 1981 es donde se produce el primer encontronazo serio de Dámaso con la justicia. Los otros 2 crímenes, de los que hablamos posteriormente, se sucedieron 10 años, bueno, 9 años y pico, 10 años después de que él saliese con un permiso penitenciario. Pero vamos a centrarnos en ese primer crimen y en esa primera violación. Sobre las 20:50 horas del día 8 de noviembre de 1981, en el lugar conocido como El Maquinal, una pareja de jóvenes se hallaba en el interior de su vehículo, un Mazda, pues haciendo sus cositas, ¿no? Pues, las cositas que van a hacer las parejitas al monte, que van a jugar a la baraja, por ejemplo. Se trataba de Baldomero Rodríguez Suárez, de 30 años, natural de la Punta de Hidalgo, y de su novia María de los Ángeles Ledesma Reyes, de 20 años, vecina de Guamasa.
El turismo estaba estacionado en un lugar apartado, solitario y boscoso, con los cierres de las dos puertas echadas y ligeramente entreabierto el cristal delantero derecho. En el asiento de dicho lado, tumbado, se hallaba acostado Baldomero encima de su novia. Estaban jugando a las cartitas. Sin embargo, dos ojos ajenos no perdían la cena. De manera sigilosa e inesperada, Dámaso Rodríguez Martín, un boyer acostumbrado a espiar a las parejas, o sea, también tenía en la zona fama de boyer, se acercó hasta el turismo. De forma súbita y repentina, al notar la pareja que había sido descubierta, Baldomero, de un salto, trató de alcanzar el asiento del conductor para poner en marcha el turismo y huir. Pero con una pistola Astra del calibre 9 milímetros corto que había sustraído días antes del coche de un suboficial del Ejército de Tierra que se encontraba de maniobra y cuyo uso conocía perfectamente, el brujo abrió fuego tres veces contra Baldomero, al que alcanzó en el brazo derecho y en el emitoras izquierdo, que le perforaron ambos pulmones y el corazón, lo que tradujo en su muerte instantánea. Dámaso rompió a golpes el cristal trasero derecho y a través del hueco formado y después de un largo forcejeo logró sacar a la joven al exterior. Luego le arrebató una navaja que esgrimía para su defensa y la condujo a empujones y casi a rastras hasta un pequeño terraplén. Durante este tiempo no paró de gritarle: «Me gustas mucho, te conozco de vista de la laguna, estate quieta porque si no te mato». Al tiempo le decía que no se preocupara ya que su novio estaba muerto. Luego la arrojó al suelo donde le bajó la ropa interior y pese a la fuerte resistencia de la mujer que llegó a golpear a Dámaso con una piedra en la cabeza, logró violarla. La víctima, una vez consumó la agresión, huyó hacia el coche que logró poner en marcha con la intención de escapar. Pero no lo consiguió puesto que Dámaso se percató de sus intenciones, la agarró y la lanzó sobre el asiento de detrás, colocándose a él al volante y conduciendo, sin tener carné, por una pista forestal hasta llegar al Llano de los Viejos, donde abandonó a la joven, no sin antes apoderarse del jersey y del pantalón de Baldomero, así como de 16.000 pesetas del fallecido. También le sustrajo el bolso a María de los Ángeles, donde había otras 400 pesetas. 2 días después, la Policía Nacional daba con el paradero de Dámaso, que fue detenido en la madrugada del día 11 de noviembre. Seguimos con la información que hemos ido recuperando. Mercedes, la esposa de Dámaso, se fue distanciando de él después de este asesinato y siempre declaró que había sufrido malos tratos. Según comentó al autor del libro Dámaso el Brujo, me llegó a levantar la mano, cosa a la que se acostumbró. O sea, para ella era algo ya habitual. Y además lo recoge así. Por último, me pegaba con frecuencia. La mujer continuó con otros relatos escabrosos. Recuerdo que por Navidades viví momentos verdaderamente angustiosos, pues las amenazas continuaban y las violaciones a las que me sometía se sucedían cada vez que aparecía. Dámaso fue condenado por estos hechos a 30 años de reclusión mayor. Cuando hablo por estos hechos no me refiero a la violación de su esposa, sino al asesinato de Baldomero y a la violación de la novia de Baldomero. Dámaso fue condenado por estos hechos a 30 años de reclusión mayor por un delito de asesinato y a 20 años de reclusión menor por la violación. Su vida transcurre en el centro penitenciario con la visita de su padre y su esposa. Su esposa aún así lo iba a visitar. Y que cada vez, y aquí ya lo recoge, que cada vez se mostraba más distante de él. En 1987 se le concede el primer permiso penitenciario. Sin embargo, debido a su carácter conflictivo, en 1988 Instituciones Penitenciarias le deniega el permiso. Fue en agosto de ese año, en una de sus primeras acciones tras salir de la cárcel, cuando robó un coche de la policía local de Tegueste. El 1 de marzo de 1989 protagoniza una huelga de hambre a la que pone fin el 30 del mismo mes. Del 12 al 15 de diciembre de 1990 obtiene un nuevo permiso que se le vuelve a conceder del 17 al 20 de enero del 91, hasta que el 19 de enero de ese año decide no regresar a la cárcel.
Esa noche se presentó en las proximidades de la casa de los padres de su mujer y por la mañana se percataron de que faltaba la escopeta que utilizaba el padre cuando iba de caza. El miércoles 23 de enero de 1991 salta la orden de búsqueda y captura. Su obsesión es acabar con la vida de su esposa. Al día siguiente, sobre las 3:15, la Guardia Civil recupera el cadáver de la ciudadana alemana Martha Cooper, de 87 años, que presentaba evidentes signos de estrangulamiento y de haber sido violada. El cuerpo apareció en una zona abrupta del Roque del Moquinal. La Benemérita reconoció las inmediaciones del lugar con personal de a pie e incluso con la utilización de perros de rastreo, debido a la existencia de huellas de pisadas que conducían a unas cuevas de difícil acceso, siendo necesario el traslado del personal del EREIN con el helicóptero. Su marido, Karl Flick, de 82 años, apareció con varios tiros en la cara que le desfiguraron el rostro. Mientras tanto, Dámaso se movía por el interior del monte con un pequeño transistor pegado a su oreja y con el que oía todo lo que sobre él se hablaba. Días antes, entre el 17 y el 18 de enero, sustrajo comida de Benita Rodríguez y entre los días 23 al 24 asaltó la cueva de Francisquito, donde se apoderó de cervezas, latas de sardinas, berberechos, etc., así como un machete de plataneras. Ese mismo día, 17, una vecina de nombre Nemese, de 60 años, lo denunció por una supuesta agresión y violación. Una semana después de ese día 17, le tocaría el turno a la cueva de Sibenio Báez, ubicada en la zona conocida como el Camejo, donde sustrajo comida, bebida, ron guajiro, además lo especifica, tabaco récord, trabajo Kruger, así como garbanzos, judías, sopa, tocinillo, gofio, sal, ajo y medio kilo de sama. Recordemos que en ese monte, en esa parte del monte, la gente normalmente las despensas las tenía en lo que eran las cuevas, porque se mantenía la comida fresquita, ¿no? O sea, porque en muchos sitios no llegaba la electricidad y entonces las cuevas esas, pues, al tener esa temperatura tan fría, pues les servía para mantenerla. También son aperos de cuando llevas de labranza y... Claro, y de cuando vas por el monte con el ganado, pues siempre tenían algo de comida y bebida en esos aperos. Aparte de que él se movía por ese monte como un pez por el agua, ya lo se veremos ha criado en después, él, o sea, que era el Rambo de las Mercedes, porque lo soltaban allí con un machete y él se procuraba toda la alimentación, aparte que había sido legionario, o sea que forma de subsistencia tenía. Entre el 8 y el 11 de febrero se acercó hasta las casas de José de Inés Rojas, la primera Antame, cerca de la Escalera, bajada de Chinimada, estos son pueblos de Tenerife, entre el Batán y las Carboneras, donde nuevamente hizo acopio de provisiones y de 2 mantas. En la segunda de las viviendas de este hombre, situada a 500 metros de la anterior, en el paraje llamado Las Tosquillas, robó aceite de oliva, jugos y vino. El 12 de febrero, la Guardia Civil localiza una de las cuevas refugio en un lugar muy próximo a las Carboneras, donde se le ocuparon numerosos efectos, entre los que había un hueco para hacer fuego en su interior y un saco de dormir hecho con tela impermeable. Este hecho motivó que se acercase hasta el domicilio de Secundino Rodríguez, donde sustrajo un transistor que vino a suplir al que le intervino la Guardia Civil. Esta circunstancia fue aprovechada para las autoridades para pedir a su esposa Mercedes que le hablase. La Guardia Civil pidió que a través de la radio, sabiendo que tenía un transistor de Dámaso, la hablase a través de la radio, ¿no? Ella le pidió que por favor la dejase tranquila a ella y a sus hijas. Ella solo quería trabajar y rehacer su vida. El día 30 de enero, una patrulla de la Guardia Civil a punto estuvo de detenerlo en Cueva Grande, pero Dámaso era mucho Dámaso como para dejarse atrapar tan fácilmente. El 5 de febrero llegan los refuerzos de la Guardia Civil, son agentes del Grupo Rescate e Intervención de Montaña, el EREN, que permanece vivagueando y concentrado en el monte al igual que el grupo. 2 agentes relataron que 4 puestos de escucha permitieron oír sus pasos a través de la tupida Laurisilva. Los montañeros mantienen entrevistas con paisanos, conocedores del terreno, mientras el Servicio de Información de la Guardia Civil se reúne con guardias forestales de la finca Zambana, situado en el barranco de Flandes, de la que no puede aportar
nuevos datos. Nos vamos a nuestra rigurosa pausa publicitaria, Victoria. Tan necesaria, claro que sí. Claro, nuestras pausas publicitarias son porque gracias a la publicidad, radios como nosotros, pues nos mantenemos en el aire. Unos consejos publicitarios y volvemos en unos minutillos. Hasta ahora.
La línea de lo imposible, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, ovnis, parapsicología, criminología y casos sin resolver. Willy Jorge y Victoria Prieto en La línea de lo imposible, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Faro. Y seguimos en este sábado cuando son casi las 12 menos 20 de la mañana. Estábamos relatándole la historia de Dámaso Rodríguez, alias el Brujo, ese primer asesino en serie que tuvo Canarias y concretamente la isla de Tenerife. Pueden participar en nuestro programa a través del Facebook Radio Faro Canarias, a través de Twitter @Radio Faro Sur, a través de nuestro correo electrónico info@radiofaro.es y a través de nuestro WhatsApp 685-284-848. Victoria, terminamos de contar la historia de este personaje. Sí, claro, ya nos ponemos en antecedentes, ya hemos visto que este señor mata y viola, va a la cárcel, 10 años después, un permiso penitenciario. Y bueno, y estamos... Un permiso penitenciario que además fue muy criticado porque incluso instituciones penitenciarias recomendó que no se le diera el permiso a este señor y sin embargo el inteligente de turno pues le dio 3 días con la consecuencia sabida que... La masificación de reclusos, yo creo, en nuestros centros penitenciarios. Pero bueno, el caso es que este señor sale de permiso y decide no volver y se va al monte, sitio que conoce desde la infancia. Y allí viola y mata a una pareja de ancianos alemanes. Bueno, pues después de todo esto, de que hemos visto, hemos oído, que empieza a abrir los aperos de la zona para conseguir comida, para conseguir agua, mantas, para poder sobrevivir, porque del monte no sale. Bueno, pero es que finalmente el martes 19 a las 8:30 de la noche, Dámaso Rodríguez estaba rodeado por la Guardia Civil en una casa de Solís en el municipio de Tegueste. Un vecino alertó de que la puerta de una vivienda estaba forzada y se percibía olor a comida. La casa se encuentra a unos 100 metros de una explanada donde aterrizaba y despegaba el helicóptero del cuerpo. Un grupo de 8 guardias civiles se dirigen al lugar, permanecen al puesto de la laguna y Tacoronte. Los agentes rodearon la casa y dieron varias veces el nombre de Dámaso. Como nadie respondía, el sargento del puesto de Tacoronte empujó la puerta. En ese instante se escuchó una detonación. Los guardias respondieron y una salva de tiros entró por la puerta. A continuación, 5 o 6 minutos después, se hizo un silencio sepulcral. Entonces se produce un segundo disparo. Tras ello, se incorpora el teniente coronel de la comandancia, que curiosamente se llamaba también Dámaso, pero de apellido Alonso. Ordena que arrojen un bote de humo al interior. Solo se obtuvo como respuesta unos gemidos y la frase «no puedo moverme». En ese instante, el teniente coronel, seguido de sus hombres, entra en la instancia. En el suelo yacía el brujo con el rostro parcialmente destrozado. Estaba descalzo y había apuntado con la escopeta de caza a su cara y apretando el gatillo con los dedos de uno de los pies. El arma se resbaló y no le alcanzó de lleno, le voló parte del rostro. Pero a pesar de que se solicitó la presencia de una ambulancia de Cruz Roja para evacuarlo, Dámaso Rodríguez Martín, que estaba descalzo, vestía un jersey marrón, una camisa a cuadros y un pantalón vaquero, falleció poco después. Tomás Afonso Hernández, autor del libro Dámaso el Brujo, afirma que este fue un hombre marcado desde su nacimiento por la palabra Mercedes. Nació en las Mercedes, vivió en las Mercedes, murió en las Mercedes, se casó con una mujer de nombre Mercedes. Los crímenes se realizaron en las Mercedes y su patrona, la de los presos, es la Virgen de los Mercedes. Tras una huida de 17 días, Dámaso el Brujo pasaba a formar parte de la leyenda negra en Canarias. Bueno, Victoria, esa ha sido lo que hemos recopilado. La verdad que hay bastante información en internet. Hemos tirado de hemeroteca y la verdad que a nivel de la provincia de Tenerife hay muchísima información sobre el brujo, muchas entrevistas a periodistas de la época, muchas entrevistas, fue un caso muy seguido, muchas entrevistas a psicólogos, a expertos. Hay un libro escrito que se llama Dámaso el Brujo. Y yo te voy a contar mi experiencia particular, ¿no?
Estábamos un día estaban empezando los carnavales y tal, era un fin de semana, si no recuerdo mal, me parece que era un sábado, y me encontraba en la céntrica Plaza del Príncipe en Santa Cruz. Esto tendría yo, pues, menos que 20 años, por ahí, una cosa así. No creo. En el 91, en el 91, ok. Y pues lo típico, día de familia, con mis padres, con mis hermanos y demás y tal, y de repente empiezan a llegar coches Z de aquellos coches rubios de la policía, ¿no? Y empiezan a llegar un montón, y todos nos asustados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y tal. Y entonces había como un centro comercial, de estos centros comerciales que son en la parte baja centro comercial y arriba hay viviendas, ¿no? Pues empiezan a llegar coches Z, todo el mundo asustado, todo el mundo agarrando a los niños, de repente se empiezan a escuchar tiros, todo el mundo al suelo, no sé qué tal, y la policía, ¡el brujo, no sé qué tal! O sea, todo el mundo, ¡el brujo está ahí! Y todo el mundo, bueno, aquello fue, y era la psicosis que se creó, porque desde el momento, a partir de ese momento, con todo lo que estaba pasando, este hombre escondido en el monte, la policía estaba acojonada porque era un tipo que iba armado, y que no tenía ningún aprecio por la vida humana, o sea, personas que se encontraban por el camino. Por ninguna vida humana, ni por la suya propia. Ni por la suya propia, o sea, personas que se encontraban, estos dos extranjeros que mató, fue porque caminando se los encontró por el monte, porque estaban haciendo senderismo, y según se los encontró, al tipo le pegó 2 tiros en la cara, y a la mujer la violó y la estranguló, o sea, y su obsesión era además el matar a su mujer. A su mujer, esa era su obsesión. Su obsesión. El tema de la mujer era una víctima de maltrato. Aún así, ella lo iba a visitar a la cárcel. Y en la cárcel, como tenían los vis-a-vis, o tenían esos encuentros, ella decía que cada vez que iba a la cárcel, ella era violada. Entonces, con el tiempo, fue dejando de ir a verlo. Y eso sirvió para que su obsesión era conseguir ese permiso penitenciario, y que a su mujer y a sus hijas las tenía que matar. Y esa era su obsesión. Pero es que según, bueno, te comento lo que decía al principio, lo que son las casualidades. No sé si te acuerdas de cuando estuvimos hablando del asesinato de Eufemiano Fuentes, dijimos que había un programa de Canarias en Portada. Y bueno, pues igualmente ahora, buscando la información de Dámaso el Brujo, me encuentro de que hay otro reportaje de Monstruos de Leyenda, también de Canarias en Portada. De la televisión canaria. Y bueno, salen hablando de diferentes cuerpos de seguridad del Estado que estuvieron en aquellos momentos, sale hablando el autor del libro de Dámaso el Brujo, sale hablando algún periodista. Y bueno, pues lo que dice el autor del libro cuando empieza a informarse sobre la historia de este señor, todo el mundo le hablaba muy bien de pequeño de ese niño, de Dámaso Rodríguez. Era un niño muy bueno, todo el mundo hablaba bien de él, que la familia también era muy buena, era una familia humilde, y que fue ir a la Legión, y cuando volvió de la Legión, dice que no sabe si es que cayó ya en el mundo de la droga o qué, pero ya ahí fue donde se transformó totalmente. La Legión, todos sabemos que ahí se aceptaba a todo el mundo, había de todo y si encima cayó en el mundo de las drogas, pues imagínate. Sí, pero bueno, hecho, fíjate cómo puede variar una persona de ser un buen niño a cambiar totalmente. O sea, eso lo estamos viendo continuamente. Yo siempre he dicho que a veces la realidad supera la ficción. Sí. O sea, estamos acostumbrados a ver estas series policíacas de policías, de asesinos en serie, de violadores. Y los tenemos aquí, es que viven con nosotros, entonces no nos llega a entrar en la cabeza. Sí, recuerda que tiene la categoría de asesino en serie. Sí, hombre, ya lo has dicho, más de 2, 3 personas, ya eres un asesino en serie, ¿no? Pero fíjate cómo puede cambiar una persona, porque mucha gente dice que estás predispuesto a ello. No, eso es como un animalito. Si tú tienes un perro y lo educas desde la infancia, desde que es pequeño, pero te puede cambiar, porque este señor, sus padres le intentaron inculcar una educación y tal, pero eso no se sabe, qué hay ahí. Si una persona tiene esa forma, o en su cabeza funciona de esa manera, y sin más se mete en el mundo de las drogas, a las drogas lo que hace es abrir una puerta, ¿vale? Porque te desinhibe, ¿no? Y a lo mejor eso que tienes ahí guardado,
cuando te metes en las drogas, pues acabas desinhibiéndote. Ujú. De todas maneras, siempre se dijo que el primer asesinato, el de Baldomero, El de Baldomero. siempre se dijo, y digo siempre se dijo porque son teorías, ¿no?, que ese primer asesinato estuvo vinculado al tema de drogas y un ajuste de, A un ajuste de cuentas. cuentas por algo, sí. Que la novia de Baldomero estuviera allí era circunstancial. Pero fíjate que lo que dicen es que la novia de Baldomero tenía lazos familiares con la familia de Dámaso Rodríguez, por alguna prima, era prima de alguna prima de él o algo así, tenía también lazos. Bueno, de hecho, cuando las palabras textuales que dijo cuando la coge, dice, siempre te he visto por la laguna, me gustas mucho, o sea, que la conocía previamente. Sí. Después era un tipo frustrado y ya te digo, su rabia y su obsesión era el que no había podido matar a su mujer. Y de hecho la mujer, en previsión, cuando la mujer se enteró de que le iban a dar ese permiso penitenciario, directamente abandonó su casa, se fue a casa de sus padres con sus hijas y llamó a todos los amigos que pudo para que Estuviera acompañada. para que estuviera siempre acompañada. Y de hecho, la noche en que intentó, digamos, acercarse para matar a su mujer, de hecho oyeron ruidos, toda la gente que estaba ahí oyeron ruido y escándalo fuera y tal, pero nadie se atrevió a salir. O sea, se quedaron todos dentro de la casa y por la mañana fue cuando se dieron cuenta de que en un cuarto de apero que tenía la casa al lado, este hombre había entrado y se había hecho con el arma de fuego. Con el arma que sabía que un el arma padre que era, de un su arma que mujer era la de, tenía, su suegro la tenía. un arma que era de casa. Sí, sí, es que... Pero como no puede matarla, lo que piensa es, pues me voy al monte y ya buscaré la manera de... Se va al monte más que nada para decir, ya bajaré, yo esto me lo conozco, yo voy a sobrevivir estuvo aquí. casi un mes en el monte, o sea... Sí, sí. Es que, ya te digo, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? O sea, yo en aquella época salía todos los días en el periódico de Dámaso, sin pistas de Dámaso, y la Guardia Civil no sé qué, y sin pistas de Dámaso, o sea, y sembró, y encima eran los bailes de carnaval, que la gente decía, Dios mío, este tipo ahora se disfraza de mujer, se viene para aquí abajo, y la que puede liar aquí abajo, porque ya te digo, no tenía... ningún valor por la vida humana, ¿eh? El miedo que tenía la policía era que se acercaban los carnavales y que pudiera salir de la zona esa y disfrazarse y perderse en la isla ya es un asesino, sí. Porque el asesinato de los alemanes fue, por lo que comentan en este programa, fue un acontecimiento totalmente fortuito. Pero él lo vive de otra manera, ya no es como Baldomero un ajuste de cuentas, sino ya fue, porque eso fue muy cruento, o sea, eso no fue un simple estrangulamiento, ni una simple, por lo visto el hombre disparos en la cara y la mujer estaba destrozada. Y se ensayó con la mujer. Una mujer de 84 años, o sea, es que es increíble, entonces ahí vio ya oportunismo y lo intentó revivir, pero yo creo que yo creo que descargó la frustración de que no había podido matar a la mujer. No se sabe si fue por eso o porque no quería que nadie lo viera y le delatara de dónde estaba escondido, pero no fue un simple estrangulamiento, fue muy marcado aquel asesinato. Dicen que se movilizaron todos los efectivos posibles. Yo me acuerdo que, y ya te digo, te hablo en primera persona porque recuerdo, porque vivía en Tenerife en esa época. Y yo no recuerdo sino helicópteros, o sea, una pasada de helicópteros todos los días para el monte. Yo no sé si era el mismo el helicóptero o había muchos helicópteros, no, pero oía taca, o sea, el helicóptero y a los 20 minutos otra vez el helicóptero, y policías. En Santa Cruz no había ni un solo policía. Y además... vinieron más de 100 efectivos de la península para abatir el monte. En Santa Cruz tú no habías un solo policía porque estaban todos para el monte, o sea, buscando Y lo que te decía, vino la policía de montaña, creo que habían venido de Barcelona, porque claro, los policías, ellos entendían que se estaban jugando la vida, porque estaban ahí en ese monte, que no conocían absolutamente de nada. Este tío se conocía todas las cuevitas, todos los reductos, todo tal. Y el tipo se escondía y, como decían, dice, yo estoy seguro, decían las policías, yo estoy seguro que estamos caminando por aquí, y Dámaso está a 2 metros, pero como sabe esconderse y sabe en el terreno que se mueve, se está descojonando totalmente y absolutamente de nosotros, ¿no? Sí. Iban en pareja de 3, batiendo el monte,
y iban con cierta distancia de seguridad, por si acaso salía de algún matorral Dámaso, y atacar a uno, para que los otros dos le dieran tiempo o bien a reaccionar, o bien uno a salir detrás de él y otro para avisar y dar conocimiento de dónde se estaba produciendo esa situación. Tenían tanto miedo porque iban de noche, hacían jornadas de 12 y 14 horas, se iban relevando, pero se dormían lo imprescindible. Fue una batida total, pero total, un hombre por ahí perdido en el monte. Hombre, te cuentan antiguamente, yo que soy de la península, de los bandoleros que había antiguamente, que se escondían en el monte, y la Guardia Civil iba por el monte intentando buscar a los bandoleros. Pues esto fue algo igual, pero claro, los bandoleros eran en los años 50, y estamos hablando de los años 90, o sea, es que es... Fíjate tú que en su fuga desesperada llegó a robar un coche de la Policía Municipal de Tegueste para huir, o sea, no te lo pierdas, o sea... El tipo veía que todo el mundo era su enemigo, que él era el centro del universo, todo el mundo era su enemigo y al que pillara, se lo cepillaba. Fíjate tú que el comandante de la Guardia Civil, cuando le preguntan, dice, ¿en qué escala del 1 al 10 pondrías a Dámaso por grado de peligrosidad? Y él decía, un 9. Un 9. O sea, el tipo era total y absolutamente peligroso. Totalmente. Pues... aquella gente, pues lo que hacía es que, vamos a ver, Dámaso se cría allí, desde pequeño se recorre todo eso, sabía dónde estaban todos los aperos, todas las casas, se conocía a todos los vecinos, conocía las casas de fines de semana, o sea, es decir, si era entre semanas sabía que esa casa hasta el fin de semana no se iba a ocupar y se metía. Había mil escondrijos, a ver, el monte de Canarias, el monte en Tenerife, en toda Canarias, los montes... Es un monte muy frondoso. Es un monte muy frondoso y lo que tú decías del helicóptero, lo llegaron a ver un par de veces, pero el helicóptero no podía aterrizar para hacer una batida, sino correcto. que iban por radio. Bueno, de hecho, el asalto de uno de estos aperos de la zona fue donde encontraron donde sustrajo la radio que llevaba encima. Pues y se llega a acercar a casa de su mujer. Sí. Es que lo más gracioso, unos días después, se llega a acercar a casa de su mujer, estando vigilada y custodiada toda la zona. Es que él fue cuando llama varias veces. Y fue cuando llama a la vecina que había sido agredida sexualmente por Dámaso Rodríguez. O sea, es que encima los toreaba a toda la gente. Encima, fíjate tú, vienen más de 100 policías de muchos sitios de España. Encima era una época en la que empezó a llover y estaba cayendo unas trombas de agua increíbles en tal. Los policías calados hasta los huesos porque estaban, aparte de que iban en grupos de 3, estaban hasta por la noche. Sí, o sea, eran 24 horas al día, había policía. Lo que querían era, como sabían cuál era su zona de confort, por lo que los testimonios de la Guardia Civil que salen, estos testimonios, sabían cuál era su zona de confort, entonces lo estaban acorralando de manera de sacarle de esa zona de confort. Creían ellos que lo estaban acorralando, porque después él se escondía donde daba la gana, pasaba la policía por delante y ni se enteraban, y él escondidito ahí en la cuevita, ¿sabes? O sea que... Sí, pero ya por lo visto fue justo ese mal tiempo fue lo que hace que se alíe con la policía, porque claro, ellos sí están preparados para ese mal tiempo, pero Dámaso no. Sí, pero aún así, fíjate tú, que dan con Dámaso porque un vecino ve la casa de Solís, que además hablaremos de esa casa, porque está muy vinculada a la brujería y a Franco, ya hablaremos de ella, porque un vecino vio la puerta de esa casa rota, y llamó a una pareja, porque si no, a lo mejor hubiera seguido un mes más el tipo danzando por ahí, porque ya te digo, o sea, esquivaba a la policía por toda esa montaña, y él decía y lo que decían los mismos policías, está aquí a lo mejor a 2 metros de nosotros y no lo vemos, porque conoce el terreno y se sabe esconder. Yo creo que fue pues una casualidad, pues de que esta persona no siguiera por esos montes aterrorizando a todos los lugareños. Y después la gran pregunta, Victoria. Dime, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Dámaso realmente se suicidó o la policía directamente dice, aquí vamos a terminar ya con esto? Porque has tenido vamos a ponernos en antecedentes. Según lo que he estado diciendo,
toda la información que he sacado de internet, pues dicen que empezó un tiroteo, ¿vale? O sea, el Se tiroteo no corresponde, efectivamente. Y que luego se oyó un disparo y que le llamaban y él dijo, no me puedo mover. Según los testimonios, cuando ya le informan de que esta casa, la puerta está forzada, llaman a la policía. Después de varios minutos una pareja de la policía escucha unos ruidos, pega una patada a la puerta y Dámaso, sorprendido, empieza a dispararlos. Seguidamente esta pareja ya llama a todos los efectivos porque le reconocen que es Dámaso, y de ahí pasa como que se oye un disparo en seco y aparece muerto. Y entran y ya no hay más disparos. Pues, versión oficial, que se suicidó. Y yo me quedo con que se suicidó, efectivamente. La verdad es que sí, pienso que se suicidó. A ver, yo te digo sinceramente, A ver, si los la vecinos- policía le hubiera pegado un tiro para acabar, tampoco me hubiera parecido mal, que crees que te diga. A ver, los vecinos Después del del lugar rastro de sangre y de crímenes que que había había cometido este hecho tío, y violentos, crímenes violentos. Sí. Además, la gente del lugar que le conocía dice, este señor no se va a entregar en vida. Decían que no, que este no, además señor... él le decía a un compañero de celda suyo, y dice, También. yo no voy a volver. O sea, a mí si me traen para acá, me traen por los pies por delante, pero yo aquí no voy a volver. Es O que sea, se lo dijo a un compañero. ya tenía la idea de que él no iba a volver, y después su obsesión, lo que te digo, su obsesión. Su objetivo era su mujer. Matar a su mujer. Su objetivo. Y la frustración de no poder matar a su mujer, todo el que pilló por delante, se lo cepilló. Sí, yo, bueno, pues este señor está muerto, bien muerto está. Como he dicho siempre, vamos a dejar a los muertos en paz. Es una historia muy violenta y es, como hemos dicho, una leyenda negra en Una Canarias. leyenda negra en Canarias de nuestro primer asesinato en serie. No estamos orgullosos de ello, pero ha pasado, se la hemos contado y espero que hayan disfrutado del programa. Y ya sabes, si quieren hacernos cualquier tipo de consejo para que hablemos Venga, de algo, repite dónde pueden contactar pues con nosotros. miren, estamos en Facebook, en Radio Faro Canarias, estamos en Twitter, @Radio Faro Sur, también nos pueden comunicar a través de el email info@radiofaro.es y, como no, a través de nuestro WhatsApp 685-284-848. Y recordad que nos pueden seguir a través de la 92.5 o de nuestra página digital, www.digitalfarocanarias.com. Esta ha sido la historia de Dámaso Rodríguez, alias Y El así Brujo. se la hemos contado. Así se la hemos contado. Espero que hayan disfrutado, y si no, por lo menos que les haya parecido un buen programa. Recuerden que tanto Nestre como nosotros pueden participar. Volveremos el sábado que viene, Dios mediante. Neri, buenos días. Muy buenas tardes ya, Buenas a tardes. las 12 del mediodía, ya le queda la tarde a la gente. Victoria, buenas tardes. Nos vemos el sabadito que viene. Nos vemos el sábado que viene. Hasta luego. Y nada, y despedirnos de nuestros oyentes y videntes que han podido seguir nuestro programa a través de Facebook. Nos vemos el sábado que viene. Gracias. Adiós.